Muy buenos días con todos y con todas. Muchísimas gracias por acompañarnos a este espacio de diálogo que lo hemos generado desde la CENESID en el marco de la política nacional que impulsa el señor Presidente de la República. Agradecerles a todos por estar aquí y hacerles primeramente llegar un afectuoso saludo de parte de nuestro secretario, el doctor Agustín Albán. Estos espacios de diálogo nos permiten cumplir varios objetivos. Uno de ellos, informar. Informar como institución pública y guiar a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes, en este proceso de postulación que se acerca. En el marco de la política pública y la garantía de acceso a una educación superior pública, democrática e inclusiva, hemos organizado este espacio de diálogo para guiar a nuestros jóvenes en el proceso de postulación. Por medio de este conversatorio, buscamos dar a conocer los aspectos que los jóvenes deben conocer y tomar en cuenta al momento de realizar la postulación. De esta manera, que tengan acceso a la información respecto de la oferta académica, las oportunidades de empleo o emprendimiento, el puntaje, las afinidades profesionales, entre otros. Vamos a tener el día de hoy la participación de varios especialistas y gestores de la política pública, quienes junto a ustedes tratarán de solventar todas las inquietudes en torno a cómo se construye el puntaje de postulación y la oferta académica disponible para este periodo. De manera general, puedo decir que actualmente existen 2.159 carreras en 30 universidades y escuelas politécnicas públicas disponibles, 26 universidades particulares, 85 institutos públicos, técnicos, tecnológicos y conservatorios públicos y 92 institutos técnicos, tecnológicos y conservatorios particulares. Es decir, una amplia oferta con la finalidad de que nuestros jóvenes puedan informarse adecuadamente y realizar esta postulación responsable. Les pedimos que participen activamente el día de hoy y puedan realizar todas las inquietudes y puedan absolver principalmente todas las interrogantes que ustedes tengan respecto del proceso de postulación. Agradecer a todos quienes van a participar en esta mesa de diálogo y felicitarles y agradecerles, reitero, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Jean-Pierre. Buenos días a todas y todos quienes nos acompañan en este conversatorio. Reiterarles este mensaje de que la información es clave para la toma de cualquier decisión y más aún cuando esta decisión va a marcar el futuro de todas y de todos ustedes. En ese sentido, la CENESID ha venido trabajando en la difusión y en el diseño de varias herramientas para que ustedes puedan tener la información que requieren para realizar una postulación responsable. Uno de esos espacios es este CENESID Dialoga, un conversatorio en el cual ustedes tendrán información sobre cómo postular adecuadamente, cómo escoger también una carrera adecuadamente y pensar más allá también de la carrera. ¿Qué viene después de mis estudios? ¿Cómo puedo emprender? ¿En dónde puedo trabajar? ¿Y qué opciones de formación también tengo en ese sentido? Es por eso que vamos a iniciar dando paso a María Fernanda Maldonado, quien es la subsecretaria de Acceso a la Educación Superior de CENESID, quien nos hablará sobre las etapas de postulación y fechas, las herramientas con las que cuentan ustedes para obtener la información adecuada. María Fernanda es magíster en Desarrollo y Ayuda Internacional por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente se desempeña como subsecretaria de Acceso a la Educación Superior, que es la entidad responsable de gestionar el sistema de acceso a la formación superior de nuestro país. Primero, muchas gracias por haber venido, a las personas que pueden estar aquí físicamente y un saludo también para las personas que nos están siguiendo a través de las distintas redes sociales y nuestros canales de comunicación.
Estos espacios para nosotros son fundamentales porque nos permiten tener un contacto directo con la ciudadanía y en general poder absorber preguntas sobre un proceso tan importante como es el acceso a la educación superior pública. Creo que es importante decir que esto está regulado, todo el sistema de acceso a la educación superior en el Ecuador está regulado por el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, y el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión es el sistema que pone las reglas a través de las cuales la ciudadanía obtiene un cupo dentro del sistema público. Todos los cupos públicos de institutos, escuelas politécnicas, universidades se distribuyen a través de este sistema nacional, que es el sistema que voy a explicar. Es muy importante que ustedes conozcan y que nos ayuden también a dar a conocer este tema, que no es mayor ciencia, pero que es importante que ustedes conozcan para que puedan efectivamente hacer una postulación responsable. Esta es básicamente la decisión que uno toma para el futuro y por lo tanto, digamos, tiene que hacerse justamente con este nivel de responsabilidad. Quisiera empezar explicando las etapas del proceso de admisión. Los canales que están en naranja básicamente son las etapas que ya han pasado. Pasamos un primer proceso con la inscripción a rendir el ser bachiller. ¿Quiénes pueden postular a un cupo? Todas aquellas personas que tienen un título de bachillerato, que ya son bachilleres. Pero, digamos, tenemos personas que rinden el ser bachiller. Todo el país, todo chico o chica que esté en colegio público, particular, fiscomisional, etcétera, tiene que rendir el ser bachiller porque el ser bachiller cumple dos objetivos. Es el examen de grado, digamos, es el examen que permite obtener el título a los chicos que están en tercero de bachillerato, chicos y chicas, y permite tener una parte del puntaje que ya voy a explicar, que permite tener la nota para obtener un cupo. No es todo, es una parte del puntaje. Por lo tanto, todos los semestres, si hay una persona que ya es bachiller de años anteriores y quiere volver a rendir el examen ser bachiller, puede hacerlo para mejorar su nota y entonces se vuelve a inscribir para rendir el examen. Luego pasó ya la carga de la oferta académica, son las universidades, escuelas politécnicas, institutos quienes definen de manera autónoma el número de cupos que van a ofertar. ¿Cómo funciona? Cada universidad diseña la carrera, voy a poner el ejemplo de ingeniería química, diseña la carrera de ingeniería química y le presenta al Consejo de Educación Superior, al CES, el diseño de la carrera, y es el CES quien aprueba la carrera. No es la CENESID, no es la universidad, es el CES. Una vez que el CES aprueba la carrera, se registra en nuestro sistema y es parte de la oferta vigente. Una vez que cada universidad, la universidad X tiene definida la oferta académica, es decir, las carreras que va a ofertar, los nombres de las carreras, la modalidad, el campus, el tipo, etcétera, las condiciones generales de la carrera, son las universidades, además con procesos de seguridad específicos, las que definen el número de cupos que van a poner a disposición de la ciudadanía. No es CENESID, es cada universidad que define el número de cupos. Carga, por decir, en medicina 500 cupos y así, dependiendo de la carrera, psicología, turismo, etcétera, define el número de cupos. Una vez que todas las universidades, escuelas politécnicas e institutos han cargado la oferta, se cierra, por decir, la bolsa total de cupos que se va a poner a disposición de la ciudadanía en cada periodo. Aquí es importante decir que la oferta académica está compuesta no solamente por los cupos, o sea, están todos los cupos de las públicas, del sistema público, absolutamente todos, y un porcentaje de cupos de las universidades particulares que entregan para personas que tienen situaciones o que están dentro de la política de acción afirmativa. Es decir, son cupos que la ley les manda a otorgar para personas que están dentro de las políticas de acción afirmativa. Luego vienen los procesos complementarios de admisión, luego voy a explicar qué son estos, el examen propiamente dicho que ya se tomó, el examen ser bachiller, y la publicación del puntaje de postulación. El puntaje está publicado desde el domingo anterior y va a estar publicado durante todo el proceso. Hemos hecho un esfuerzo, ya voy a comentar cómo está compuesto, pero hemos hecho un esfuerzo para que los chicos y las chicas puedan entrar en su cuenta ser bachiller y se vea el desglose del puntaje de postulación, es decir, de dónde viene la nota.
Esto es importante que lo revisen, si tienen dudas pregunten, pero tiene que ser un tema absolutamente transparente alrededor de cómo se llega a ese puntaje. Y estamos ahora, arrancamos el 8, el proceso de postulación de este semestre. Cada año tiene 2 semestres de acceso a la educación superior, por lo tanto 2 periodos de admisión. Ahora estamos en lo que llamamos el ciclo Sierra, que es el segundo semestre del 2018. Adelante, por favor. Esta es la oferta nacional de cupos que ponemos a disposición en este semestre, digamos que ponen las instituciones de educación superior a disposición de la ciudadanía. Son 92.146 cupos. Estos están divididos 77.000 en universidades y escuelas politécnicas y 14.000 en institutos técnicos y tecnológicos. Los cuadros que tienen más abajo hacen la división entre públicas y particulares. En total, en las públicas son 88.357 cupos y son 3.789 cupos que son destinados para las personas que están dentro de la política de cuotas. Adelante, por favor. Creo que hay que resaltar también una novedad que es importante y es que, gracias, y es que dentro de este periodo se ofertan, digamos ya desde el segundo semestre del 2018 hay una oferta de cupos en modalidad en línea. Esta es un proyecto justamente que busca ampliar la oferta académica que tiene el país, incorporando la modalidad en línea como una opción para estudiar la carrera. Son 5 universidades que están ofertando, que entraron, digamos, dentro del proyecto nacional. Están la ESPE, la Universidad de las Fuerzas Armadas, está la Universidad Central del Ecuador, está la Universidad de Milagro, está la Universidad Técnica del Norte y la Universidad Técnica de Manabí. Son las universidades que han entrado dentro del proyecto general que están ofertando cupos en modalidad en línea. Y en este periodo tenemos 16.765 cupos. Esto es importante porque hay personas que ya no pueden dedicarse por opciones, por trabajo, por responsabilidades, ya no pueden dedicarle todo el tiempo a asistir, digamos, a la modalidad presencial. Por lo tanto, la modalidad en línea se convierte en una opción para estas personas y que puedan tener una opción de estudiar la educación superior. Adelante, por favor. Gracias. En el caso del ser bachiller de este periodo, en verde ustedes tienen las personas que se inscribieron, no toda la gente que se inscribe luego rinde el examen, pero las personas que rindieron el examen son 213.000 personas. 213.000 de las cuales 129.000 son población escolar, es decir, chicos y chicas en tercero de bachillerato que rinden el examen para graduarse, y población no escolar, que son bachilleres de años anteriores que vuelven a dar el examen para mejorar la nota, 84.218. Es importante decir que hay mucha gente dentro de este grupo o que decide ir a una universidad particular, digamos directamente, porque tiene condiciones, porque así resuelve, etcétera, y hay otras personas que no quieren estudiar la educación superior, sino van directamente a trabajar u otras opciones, digamos, de vida. Adelante. Esta parte es muy importante que conozcamos y yo sí les pido que ayudemos a replicar. Estos son los componentes del puntaje para postulación. A veces creemos que es la nota del examen ser bachiller directamente la que nos sirve para obtener un cupo, y no es así. El ser bachiller la nota que obtengo en el ser bachiller es una parte del puntaje para postulación, pero no es todo. ¿Cómo se conforma el puntaje de postulación? El 85% corresponde a la nota del examen ser bachiller, el 85%. Y el 15% viene de los antecedentes académicos. ¿Qué son los antecedentes académicos? Es básicamente la nota de grado. ¿Cómo se conforma la nota de grado? El 30% de los 3 niveles de básica superior, del nivel básico. El 40% de los 3 años de bachillerato, la nota, digamos, en promedio obtenida en los 3 años de bachillerato. Y el otro 30%, la nota del ser bachiller. Así se obtiene la nota de grado. Esa nota viene del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación nos entrega una base de datos en donde constan las notas de grado que tienen las chicas y los chicos. Eso es el 15% del peso del ser bachiller. Entonces, el puntaje de postulación de una persona para obtener un cupo
es la ponderación del 85% de la nota del ser bachiller más el 15% de la nota de grado. Pero esto es para cualquier persona que no esté en alguna de las condiciones en donde se aplican políticas de acción afirmativa. Si yo cumplo alguna de las condiciones que voy a decir, tengo puntaje adicional y soy parte del grupo de acción afirmativa y tengo puntos sobre que se me suman a la nota que obtuve en el ser bachiller, ¿ya? Por lo tanto, una persona puede tener que no tiene ninguna condición de vulnerabilidad ni situación socioeconómica, la nota que tiene es el 85 y el 15 que obtienen el 100% de su puntaje de postulación, ¿ya? Ahora, si es una persona que está en política de acción afirmativa, puede sumar hasta 35 puntos adicionales que se suman al examen ser bachiller. Si nosotros en cada periodo, para tener una idea, en el primer semestre del 2019 cerca de 190,000 personas nos solicitaron un cupo. Como hay tanta demanda, me están aquí mostrando tiempo, si es que como hay tanta demanda, puntos adicionales por condiciones afirmativas me pueden permitir muchísimas más opciones, o sea, subir en la posibilidad de obtener cupos. ¿Quiénes son los que están, qué personas están dentro o qué criterios están dentro de las políticas de acción afirmativa? Cuando los chicos y las chicas se inscriben, obtienen una cuenta, tienen que llenar, recuerden ustedes, la encuesta de factores asociados. La encuesta de factores asociados tiene un conjunto de preguntas en donde se estima la situación socioeconómica de las personas y el Sistema Nacional cruza la información también con bases nacionales como el registro social y otras bases para revisar la situación socioeconómica de las personas. De las personas que llenaron la encuesta de factores asociados, el quintil 1, es decir, la gente más pobre, tiene 5 puntos adicionales, ¿ya? Si son personas bachilleres que se graduaron en colegios que vienen que estén ubicados en sector rural públicos, tienen 5 puntos adicionales. Si son personas, esta base de datos viene del Ministerio de Educación, ¿no? Si son personas que vienen de provincias, de las 5 provincias con menor tasa neta de matrícula, entonces tienen 5 puntos adicionales, que generalmente son Orellana, Sucumbíos, Pastaza, Napo, Zamora, gracias, Morona. Bueno, básicamente son las provincias amazónicas. Es decir, si yo nací en una de estas provincias y postulo por un cupo, puedo tener 5 puntos adicionales porque al sistema le interesa que podamos tener, digamos, que sea más democrático el acceso. Y condiciones de vulnerabilidad específica tales como si soy persona con discapacidad, si tengo enfermedad catastrófica, si cuido de una persona que tiene una discapacidad severa, si es que soy perteneciente a pueblos o nacionalidades, si es que fui víctima de violencia sexual o de género. Es decir, hay un conjunto de condiciones que el sistema reconoce para garantizar puntos adicionales para estas personas y que tengan mayores posibilidades de acceder a un cupo. Adelante, por favor. Entonces, si soy una persona que no tiene políticas de acción afirmativa, mi puntaje se compone del 85 más del 15%. Si soy una persona que tiene políticas de acción afirmativa, es eso, pero al examen del ser bachiller me suma el número de puntos que tenga. Digamos que yo soy una persona indígena, digamos que 5 puntos. Si soy una persona indígena y con discapacidad, 5 puntos más. Si soy indígena con discapacidad y estoy dentro del quintil 1, tengo 15 puntos por quintil 1, 5 por discapacidad, 5 por persona indígena. Tengo 20 puntos más. Entonces así voy sumando dependiendo de las condiciones concretas que tenga esa persona. Esa es información que viene de fuentes nacionales. Es información que viene del Ministerio de Salud Pública, enfermedades catastróficas, personas con discapacidad. Es información que viene del registro social, personas que reciben el bono Joaquín Gallegos Lara por cuidar a personas con discapacidad severa. Es decir, esto se alimenta de distintas fuentes de información oficial a nivel nacional. Ahora, adicionalmente a esto, hay 7 universidades en el país que tienen procesos complementarios de admisión. La ley nos dice que las universidades
pueden implementar procesos complementarios de admisión. ¿Qué significa eso? Corresponsabilidad. Una parte es responsabilidad de CENESID y del Estado Central en la admisión y otra parte de las universidades. Son 7. La ESPOL, la ESPE, la Universidad de Cuenca, la UNACH, la Universidad de las Artes, la Universidad Nacional de Educación, la Universidad, y me falta una, la Universidad Central en la carrera de Artes. Estas 7 universidades tienen autorizado implementar antes del ser bachiller, ellos hacen su proceso de evaluación. Es decir, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la ESPOL. La ESPOL les convoca antes del ser bachiller y dice, toda la gente que quiera venir a estudiar en la ESPOL tiene que dar un examen. Entonces, la ESPOL les toma un examen. El examen de la ESPOL pesa el 50%. Esto que he explicado, del 85%, ponderado con el 15% de la nota de grado, en el caso de la ESPOL, corresponde al 50% del puntaje de postulación. Y la nota que obtuve en la ESPOL es del otro 50%. ¿Sí? Por ejemplo, la Universidad de Cuenca tiene autorizado el 30%. Entonces, pesa el 70% la nota de postulación que se obtiene de lo que he explicado y el 30% es la nota que obtuvo el chico o la chica en el examen que dio en la Universidad de Cuenca, ¿no? Entonces, hay posibilidades, digamos, una misma persona, yo puedo postular a la ESPOL con una nota, porque se me pondera con la nota que di a la ESPOL, pero si en mi segunda opción de carrera postulo a una universidad que no tiene proceso complementario, postulo con la nota con la primera bola, digamos, de arriba, que es del 85 más del 15. Y si en mi tercera opción de carrera postulo a una Universidad de Cuenca, postulo con otra nota, porque pondero con la nota que obtuve en la Universidad de Cuenca. Esto es importante explicar porque a veces dicen, pero ¿cómo tengo 3 notas distintas? Tiene 3 notas distintas porque tienen estos componentes en cada una de las notas, ¿no? Adelante, por favor. Gracias. Finalmente, explicar que los criterios para la asignación de cupos, primero es un mito eso de que CENESID me mandó a estudiar mamá en Machala. CENESID me mandó a estudiar esa carrera, yo no puse artes. No. Hay libre elección de 1 a 5 opciones de carrera. De 1 a 5 opciones de carrera en orden de prioridad. Pero son 3 criterios los que interactúan entre sí. El orden de prioridad de las carreras que yo elegí, que es libre, ¿no? Puedo elegir, yo puedo estudiar medicina y puedo elegir en la Central, en la ESPE, o puedo escoger medicina en Cuenca, en Quito, en Guayaquil, en Machala, o puedo elegir medicina, turismo, ingeniería, artes, o sea, digamos, eso es totalmente libre y abierto. En ningún caso el sistema nacional le asigna una carrera que una persona no haya elegido. En ningún caso, eso no ocurre, ¿sí? Lo otro obviamente interactúa con el puntaje de postulación. Por ejemplo, si una carrera oferta, voy a poner el caso de la carrera más demandada en el país, que es la carrera de medicina en la Universidad Central. Hay aproximadamente 260 cupos en cada periodo y hay más o menos 8.000 postulaciones, 10.000 postulaciones. El sistema de manera automática organiza los puntajes más altos. Entonces, son los puntajes más altos los que obtienen esos cupos. Es por eso súper importante que ustedes revisen la oferta académica para que no se concentre la demanda en esas carreras en donde es mucho más difícil obtener un cupo. Y puede ser que en toda la oferta académica, bien decía nuestra viceministra, hay más de 2.000 carreras puestas a disposición. A veces hay carreras cuyo pensum, el contenido es similar, solo que el nombre es distinto. Entonces, vale la pena revisar el detalle porque obviamente hay más opciones de obtener un cupo en las carreras que son menos demandadas en el país. Y el número de cupos disponible, que como dije, es una definición de las instituciones de educación superior. Tenemos las etapas dentro del proceso y aquí sí quiero pedirles que para hacer una postulación responsable hay como 3 claves. La primera, revisar bien la oferta académica al detalle, con paciencia, con calma. A veces uno dice, es que la tradición es que mi papá era abogado y mi abuelo era abogado y todo el mundo era abogado y yo también quiero ser abogado. Pero no necesariamente nos damos el trabajo de revisar el pensum, de saber si eso es lo que me gusta, si tengo vocación para el futuro, en fin.
ya eso hablarán, digamos, con rigor más adelante, pero es revisar bien la oferta académica. Luego, el puntaje de postulación. Nosotros publicamos en cada periodo el puntaje de corte de la carrera del periodo anterior. No sé el que va a ser en este periodo, porque depende de la demanda, pero publico el del periodo anterior. Si yo tengo 900 puntos, por poner un ejemplo, en el puntaje de postulación, y la carrera aparece con un puntaje de corte de 950, prácticamente no tengo opciones de entrar. Por lo tanto, hacer una postulación mirando el puntaje es clave. Si en cambio yo tengo 900 puntos y el puntaje de corte de la carrera a la que quiero entrar del periodo anterior es 800, tengo opciones de entrar. Por lo tanto, este análisis tienen que hacerlo con calma, con ciencia, etcétera, etcétera. Y la otra cosa es que hay un 16% de personas en el país a las cuales el sistema, les estoy dando datos reales, ¿no?, del semestre anterior, el 16% de las personas a las que se les asignó un cupo en primera opción de carrera no aceptó el cupo. ¿Qué pasa con esto? Esto hace, de alguna manera, le afecta a otra persona. ¿Por qué? Porque si yo de los 200 cupos, para poner el ejemplo de medicina, asigné los 200 cupos a los mejores puntajes, y en la segunda opción de carrera, ya a la gente que quería medicina y que no llegó a obtener el cupo, ya le asigné su segunda opción de carrera. Entonces esa persona ya fue a estudiar su segunda opción de carrera. Pero hay un 16% de gente que no acepta el cupo que le di en su primera opción de carrera, pero le hace un daño a la persona a la cual ya le mandamos a estudiar la segunda opción de carrera. Por lo tanto, es súper importante una postulación responsable. Si entro, postulo en el sistema, se me asigna, es importante pronunciarse dentro del sistema. Aceptar o rechazar es muy importante. Por lo tanto, las fechas de aceptación de cupos es clave. A veces vienen padres, madres, chicos, chicas, no sea malita, ábrame el sistema porque se ha olvidado, es que era fin de semana. Y no funciona así, no es así. Hay fechas que están definidas, son fechas que tienen que cumplirse, y eso es muy importante porque nos estamos formando también profesionalmente para lo que vamos a hacer más adelante. Y no sé, si somos abogados no le podemos decir al juez, oiga, ábrame un ratito más el periodo para la prueba. No se puede. Por lo tanto, las fechas, disculpen, para la aceptación es fundamental. Cada vez que termina un periodo de postulación con asignación, nosotros descargamos una matriz de matrícula que se envía a las universidades para que las universidades avancen con el periodo de matrícula para el siguiente semestre. Cerrar diciendo que, adelante por favor, las fechas previstas para este periodo son del 8 al 11 la primera postulación, en la segunda, digamos, con dos procesos de aceptación que son del 15 al 17 de agosto la primera aceptación. ¿Qué significa esto? Hay que revisar el sistema en estas fechas, ver si me asignó un cupo y aceptar o rechazar. Hay dos posibilidades, primera aceptación, segunda aceptación. Si es que no obtuve un cupo en la primera postulación, en las dos asignaciones, entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre puedo volver a elegir 5 opciones de carrera. Obviamente ya no va a ser sobre todas las carreras disponibles porque ya un grupo de cupos se entregaron en la primera postulación. Entonces hay que volver a revisar la oferta académica, hay que volver a revisar las carreras disponibles y sobre eso volver a postular viendo el puntaje, etc. Y hay una tercera postulación en donde si el sistema asigna un cupo, ya se entiende que está aceptado. Por lo tanto, el chico o la chica tiene que directamente proceder con la matrícula. Esta tercera postulación se da entre el 14 y el 16 de septiembre. Estas son las fechas claves. Estamos, por supuesto, listos para todas las consultas que hayan. Quiero ser muy enfática y pedirle a la ciudadanía que no se deje engañar. Hay gente inescrupulosa que oferta de todo un poco. Eso no ocurre. Como estoy explicando, la información sobre la cual se construye tiene procesos de seguridad, son fuentes nacionales desde donde viene. Estamos sujetos a distintos procesos de verificación y de seguridad
seguridad, no se dejen engañar, y si tienen denuncias, etcétera, nuestros canales, nuestras redes sociales, 1-800-CENESID, para que efectivamente no haya gente que juegue, digamos, con la esperanza o la expectativa que tienen de acceder a la educación superior. Creo que por aquí. Gracias. Buenos días con todos y con todas. Gracias. Creo que es importante dentro de este contexto del que estamos hablando el día de hoy, reconocer que nosotros como seres humanos tenemos muchas influencias desde que empezamos nuestra formalidad en la educación como tal. El primer nivel de influencia tiene que ver con el familiar, es decir, el hogar como tal cercano, pero la familia como tal tiene una serie de influencias en el crecimiento personal, en la educación. Ese es un primer medio. De hecho, después hay otra influencia que tiene que ver con el barrio, el lugar donde estoy yo, ¿sí? La comunidad en la cual estoy insertada y con la cual genero todo proceso de comunicación. Después va a ser un contexto más a nivel social, sobre todo el educativo, en qué tipo de formación, en qué escuela, en qué colegio y dónde esta escuela, este colegio está inserto también a nivel comunitario. Y después, en la medida que vamos creciendo, la capacidad que tengamos para leer la información, leer la realidad también tiene una influencia, es decir, cómo el contexto más social, el contexto político, inclusive el contexto económico, alrededor de qué empresas, alrededor de qué tipo de actividad comercial se realiza en mi barrio, en mi ciudad, en mi país. Es decir, hay un tema de cómo la educación es influenciada por el contexto. ¿Por qué hago esta introducción? Porque a partir de esto yo voy generando una serie de capacidades que el contexto me ayuda a mí a aprender. Independientemente de cómo me enseñen en el hogar o cómo me enseñen en la escuela o en el colegio, es cómo yo aprendo. Y algunos hemos en este caminar de itinerario de educación formal y de aquella educación no formal, y hablo de educación no formal cuando la propia familia, las organizaciones en las que me involucro también me ayudan a educarme, y no solo la escuela y el colegio. Ahí voy aprendiendo y algunos tenemos algunas cualidades mucho más desarrolladas. Por ejemplo, si yo estoy en un contexto donde mi familia efectivamente es de abogados, o estoy en el contexto donde mi familia ha sido históricamente ingenieros, eléctricos, etcétera, hay alguna influencia en mi futura decisión. Pero sin embargo, en ese caminar yo voy adquiriendo unas competencias o unas capacidades que me hacen ir viendo hacia dónde me voy a inclinar. Algunos tenemos las capacidades de ser muy prácticos, muy pragmáticos. Otros nos gusta leer muchos, ¿sí? Otros nos gusta entrar en la lógica de la filosofía, de preguntarnos cosas sobre quién nos creó, por qué este invento. Otros tenemos la capacidad de decir, bueno, este celular, ¿por qué tiene por dentro? Esto tiene que ver en el momento de decidir si yo opto por un tipo de carrera que vaya más hacia el mundo de lo práctico o por un tipo de carrera si va mucho más por el mundo de lo más teórico como tal. Y ahí es cuando hay una inclinación de saber si yo necesito o deseo una carrera sobre el saber hacer o sobre el conocimiento científico. En este contexto, yo les voy a hablar de aquello que tiene que ver con la opción que hemos elegido del saber hacer, no propiamente del conocimiento científico, sino de aquellas competencias prácticas que a mí me gustaría aprender para ponerlo en un contexto específico. De eso se trata la formación técnica y tecnológica, de aquella persona que ve en las carreras tener un tipo de conocimiento teórico básico, pero sobre todo su aprendizaje es desde el hacer, desde el aprender, ¿sí? Desde el aprender haciendo.
De eso se encarga la formación técnica y tecnológica, de una visión de cómo esta carrera el profesional se inserta en el mundo laboral y social para seguir haciendo cosas. Desde esa perspectiva, la formación técnica y tecnológica tiene una influencia en el sector productivo, porque el profesional efectivamente va a mejorar la productividad de aquellos procesos y servicios que una empresa en concreto está desarrollando. Pero también el profesional de la formación técnica y tecnológica tiene una influencia a nivel social, es decir, no solo preparamos una persona que sabe hacer cosas, sino que preparamos una persona integral, que en el mundo social y en el mundo productivo genera equipo de trabajo, genera organización, tiene buenas relaciones, hay una convivencia estable, etc. Y también la formación técnica y tecnológica efectivamente el profesional tiene una influencia en lo científico y tecnológico asociado a la innovación. Y esto para nosotros es fundamental, ver la perspectiva de la formación técnica y tecnológica desde estas dimensiones. Y es así que desde estas dimensiones tenemos una serie de carreras que están asociadas a la pertinencia, es decir, nuestras carreras técnicas y tecnológicas previamente en el proceso de diseño dialogamos con el sector social y productivo y les preguntamos qué tipo de profesionales necesitan, cuáles son las competencias que ustedes necesitan que esta persona pueda desarrollar y cómo este tipo de profesional va a desarrollarse con qué perfil de egreso, con qué perfil profesional. Entonces, esa pertinencia la sacamos a partir del diálogo con el sector social y productivo. La formación técnica y tecnológica tiene esa intencionalidad de ser pertinente. ¿Para qué? Para que aquel futuro profesional, cuando salga de los institutos superiores, técnicos y tecnológicos, pueda insertarse al mundo laboral, pueda tener cabida, pueda tener un empleo como tal. Y efectivamente se está dando en este último tiempo que la formación técnica y tecnológica está asociada al desarrollo de competencias en la lógica de emprendimiento. Es decir, aquella capacidad que le permita a él pensar, diseñar e implementar su futuro negocio como tal. Esta formación técnica y tecnológica, estas carreras que son pertinentes, se las dan en varias modalidades efectivamente, y tal vez una modalidad de aprendizaje que estamos haciendo énfasis en estos últimos años es la modalidad dual. Aquella modalidad que es lo que nos implica que el proceso formativo total de 2 años, de 2 años y medio, se hace el 50% en el instituto y el 50% en una empresa formadora. Es decir, trabaja en una empresa, vas al mundo real del trabajo, te insertas ahí y ahí también aprendes. Este es el proceso de la formación dual que le permite al chico desde el primer día de clases entrar en contacto con el mundo real. Y específicamente, digamos, desde esta perspectiva, vamos a seguir intentando y haciendo que los cupos puedan también tener un crecimiento en modalidad dual, que para esto vamos a necesitar del compromiso del sector social, privado y público a nivel de cada una de las ramas o actividades económicas. Y desde esa perspectiva contarles que aquel chico, aquella chica que se decida por una carrera técnica y tecnológica, cuando la termine, su título es reconocido como de tercer nivel técnico y tecnológico. El sistema de educación superior tiene 2 tipos de formación. El primero que tiene que ver con el técnico y tecnológico y el segundo con el de grado. Ambos son de tercer nivel, pero son diferentes en su composición y diferentes en sus capacidades y competencias. Es diferente un licenciado, ¿sí?, que un tecnólogo, por su campo específico. Esto no los hace ni menores, ni peores, ni mayores, nada. Esto no tiene que ver con la lógica de quién es más o quién es menos. Esto tiene que ver con la lógica de cómo el perfil profesional y el perfil de egreso, su saber hacer
son en contextos diferentes. Y desde esa perspectiva hemos logrado que este tipo de títulos de tercer nivel técnico-tecnológico sean reconocidos. Inclusive la propia Ley Orgánica de Educación Superior, lo que nos permitirá en algún momento determinado es llegar hasta un cuarto nivel técnico-tecnológico donde haya especializaciones y maestrías tecnológicas. Desde esa perspectiva estamos implementando y posicionando la formación técnica y tecnológica que también, y estamos convencidos, que es una estrategia que va a permitir la transformación social y la transformación del país. La invitación, buenos días a las autoridades de la CENESID, a todos aquí presentes. Y bueno, creo que algo de lo que voy a hablar ya han abordado los anteriores panelistas, porque obviamente la orientación vocacional involucra un proceso en el cual intervienen algunos de los aspectos que justamente se han mencionado. Es indudable, ¿no es cierto?, que la decisión vocacional es un momento trascendental en la vida de los jóvenes y digamos que involucra una decisión obviamente personal, sin embargo también involucra a la familia, involucra a la sociedad, nos involucra al sistema de educación y es justamente allí donde pues entramos las universidades. Pues obviamente esperamos que ustedes como estudiantes elijan la carrera adecuadamente para que pues se garantice que permanezcan, que culminen, que se titulen, que luego puedan ubicarse en el campo laboral con todas las competencias que obviamente estas demandan. Sin embargo, nos vemos enfrentados a un fenómeno también importante que es el tema de la deserción. Claro, no le podemos, digamos que atribuir solamente a la falta de orientación vocacional digamos que la causa de la deserción, porque están involucrados otros factores económicos, de movilidad, bueno, una serie de aspectos obviamente que forman parte de este fenómeno de la deserción. Sin embargo, cobra un espacio importante justamente el tema de la falta de orientación vocacional, que nosotros la vemos evidente ya en el transcurso, ¿no es cierto? Es cuando los estudiantes quieren cambiarse de carrera, generalmente ocurre en los primeros semestres y pues ya se convierte quizá en una dificultad. Lo que pues obviamente se pretende es que podamos prevenir y que tengamos en claro cuál es el proceso que obviamente involucra el tema de la orientación vocacional, que quizá es un tema que se ha trabajado, de lo que estaba revisando, está presente en las leyes de educación general, en las leyes de educación superior, desde los años 50 y 60, es decir, ha tenido un espacio muy importante justamente porque la elección, como decíamos, no es una decisión solamente para mañana, es una decisión de vida. Y por eso, pues, obviamente ha tenido, como decía, este espacio importante a lo largo del tiempo. Y además porque un proceso de orientación vocacional no es como muchas de las veces se cree. Me aplican una prueba y a través de ese resultado yo tomo una decisión y ya está. Mucho menos si únicamente, como decían, está influenciado por factores familiares, por cierto tipo de influencias sociales, ¿no es cierto?, que hace que tomemos una decisión sin considerar otros factores. Y es aquí donde podemos mencionar que por eso es que se denomina proceso de orientación. Un proceso involucra varios momentos y, como decía, varios factores. Entonces, lo ideal sería que ya, obviamente, en la educación media podamos ir trabajando, ¿no es cierto?, en este aspecto para ir descubriendo, para ir definiendo, ¿no es cierto?, todas las características y los factores que me van a ayudar y me van a favorecer para poder tomar una decisión adecuada en este sentido. Entonces, ¿qué factores están involucrados? Justamente, por un lado, están los factores internos que involucra lo que somos, lo que cada persona es, involucra un nivel de autoconocimiento, ¿no es cierto?, en el que cada uno incluso se haga preguntas de pronto básicas, ¿no es cierto?, es decir, ¿qué me gusta? ¿Con qué me siento cómodo? ¿Qué me interesa? ¿Qué me motiva? ¿Sí? ¿Qué es lo que me gustaría hacer? ¿Cuál es mi proyección? ¿Sí? Esto acompañado, allí sí, de diferentes herramientas, ¿no es cierto?, como son las pruebas, que me van a ayudar
a quizá fortalecer estas respuestas que quizá nosotros mismos tenemos que irnos haciendo a lo largo de este proceso. Además de esto, ¿no es cierto?, está, como decían anteriormente, que nosotros podamos ir relacionando con el rol, con la función que va a implicar el hecho de elegir una carrera, ¿no es cierto? Decía anteriormente el subsecretario, si es algo más de hacer, si es algo más de pensar. Es decir, es importante que nos empapemos de toda esa información de tal forma que yo pueda ir relacionando, ¿no es cierto? Y pues obviamente pueda tomar la mejor decisión en ese sentido. Entonces estamos hablando de un autoconocimiento que involucra descubrir habilidades, destrezas, características, la personalidad, ¿no es cierto? Ciertas características que obviamente van a hacer que yo me sienta mejor en determinadas áreas, donde pueda cumplir de mejor manera, donde me pueda desempeñar, me pueda destacar, ¿no? Entonces obviamente es un proceso que involucra estos aspectos, ¿no es cierto?, que está allí, como decíamos, los factores internos, ¿no es cierto?, que, como decía, va de la mano de un proceso que personalmente lo hago a través del apoyo de ciertas herramientas también, ¿no es cierto?, ya psicológicas que me pueden ayudar a fortalecer muchas de estas. Pero no solo está en estos factores internos, sería como el primer paso, es la base para poder ya allí plantearme, ¿no es cierto? Entonces, si es lo que me gusta, voy a investigar, voy a analizar, como les decían anteriormente, voy a ver cuál es la oferta académica, cuáles son las carreras más demandadas, qué posibilidad tengo, y de tal forma que eso amplíe mi campo de conocimiento y de esa manera yo pueda tomar la decisión, ¿sí? Que haya un análisis también de estos factores que ya mencionaban, familiares, sociales, quizá que están detrás, que muchas de las veces hacen que yo tome una decisión, ¿cierto? Es decir, el tema familiar, si hay una tradición hacia determinada profesión, hacia determinada área, que quizá no lo hacen de manera directa, ¿no es cierto? A lo mejor la familia no le dice directamente tú tienes que ser abogado, tienes que ser médico, tienes que ser ingeniero, pero a través de los mensajes que nos dicen, ¿no es cierto? Es decir, qué lindo que la familia tenga tantos médicos, tantos ingenieros, tantos abogados, ¿no es cierto? Tenemos ya el consultorio, tenemos ya una empresa que está ya dispuesta para que tú vayas a trabajar, es decir, ¿no es cierto? Hay una presión que puede ser un poco invisible, ¿no? Y que quizá no estamos conscientes de eso. Igualmente la sociedad que valora unas carreras más que otras, ¿no es cierto?, que han generado a lo largo de la historia a lo mejor unas simbólicos de pronto de prestigio, de tener posibilidad económica, ¿no? Es decir, hay una historia detrás de eso que lleva a que muchas de las veces también tomemos las decisiones en ese sentido y que a lo mejor no la estamos considerando y que, como decía, es un poco invisible, ¿no? No es una imposición directa, pero que de alguna manera también hace que tomamos ciertas decisiones, influye en nuestras decisiones. Quizá aquí también podría mencionar el tema de ciertas carreras que están tradicionalmente y han sido enfocadas para hombres y para mujeres, ¿sí? Donde pues hace que genere una presión social hacia lo mejor. Si yo pienso en estudiar ingeniería automotriz, primero tengo que pensar en todo a lo que me tengo que enfrentar como mujer para poder involucrarme en esa área, ¿no? Y que, como decía, si yo tengo una claridad en cuanto a mi autoconocimiento, a mi autoestima, si me siento capaz de asumir un rol, una función en cualquier área, pues obviamente eso va a fortalecer para que yo pueda tomar una decisión independientemente de todas estas influencias, de los estereotipos, de lo que quizá cultural y socialmente vamos recibiendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Obviamente, ¿no es cierto?, como decían antes, involucra un análisis de la oferta académica, de las carreras que más demanda tienen. Y esto no para decirles no elijan la carrera que más está demandada, para asumir los riesgos, como ya les decían, ¿no es cierto?, de pronto asumo, sé que tengo poca posibilidad, pero también tengo un plan B, y es allí donde ustedes tienen la posibilidad y una gran responsabilidad, que es lo que mencionaban al inicio, ¿no?
Es decir, creo que todos tenemos, y la sociedad en general cree que es la CENESID quien a usted le define qué carrera va a seguir. Y es lo que ustedes lo dicen en todos los espacios, ¿sí? Y es quizá en ese sentido una recomendación para clarificar este aspecto que involucra una decisión básicamente personal. Soy yo quien decido poner como primera opción medicina y como segunda arquitectura. Son como, es lógico, ¿no es cierto?, carreras en áreas total y absolutamente distintas que involucran habilidades, destrezas, características de personalidad muy distintas para asumirlas. Sin embargo, yo estoy asumiendo esa responsabilidad en ese sentido y creo que ahí sí requiere un gran nivel de conciencia de que si mi plan B lo tengo que tener en cuenta, ¿no es cierto? Tenemos 4 opciones, obviamente a partir de la primera que será la que más quiero conseguir, pero que quizás sean afines, que tengan que ver con este perfil que yo he desarrollado, que he descubierto con mis habilidades, con todo esto de lo que hablábamos, y que no sean de pronto únicamente, porque a veces pasa, y en la universidad nos dicen, es que la idea es estudiar, ¿cierto? Y a lo mejor vi que por ahí podía esta ser la opción, pero sé que esto es algo que no me gusta y empiezan las dificultades y toda una serie de aspectos que van acompañados con el hecho de elegir una carrera que no tiene que ver con mi perfil, con mis intereses, con mis gustos y que pues obviamente, como decíamos, teniendo en cuenta que no es algo para mañana, sino es algo obviamente que involucra la decisión de la vida en general. Así que creo que es importante plantearnos en ese sentido el tener claro qué involucra el proceso y que pues obviamente lo tengamos en cuenta para tomar una decisión acertada. Me comentabas, yo vengo un poco a hablar de mi experiencia como emprendedora, pero antes que nada quisiera un poco hablar del tema de orientación, de que muchas veces cuando escogemos la carrera también pensamos, bueno, ¿y será que si estudio cine, si estudio gastronomía, voy a tener trabajo después de eso? Y terminamos tal vez optando por opciones más tradicionales como medicina, leyes, economía o arquitectura, porque pensamos que así de ley vamos a conseguir trabajo, pero la realidad es que incluso puede hacer más competencia porque estas carreras son más solicitadas y no escogemos algo que de verdad nos gusta porque pensamos que no hay campo laboral. Y yo he escuchado muchas veces a jóvenes que dicen, no, yo no voy a estudiar robótica porque en el Ecuador no hay campo laboral. No, yo no voy a estudiar ingeniería electrónica porque solo hay trabajos mal pagados. Y la realidad es que ninguna carrera te garantiza que vas a tener un buen trabajo, ninguna. Lo único que te garantiza que tengas éxito es que hagas algo que realmente te guste y que cuando escojas esa carrera tú estés dispuesto a darlo todo para llegar a tener éxito. Y por eso es súper importante lo que comentaba Susana. Por ejemplo, en mi caso yo estudié ingeniería ambiental. Es una carrera súper nueva, no hay mucha gente que estudie esto y lo más importante es que no hay mucha gente que conozca de qué se trata esta carrera, entonces el campo laboral está muy, muy todavía en pañales, digamos. Y cuando yo estudié ingeniería ambiental y me gradué, yo sí afortunadamente tuve la oportunidad de conseguir un trabajo que no estaba totalmente direccionado a lo que yo pensé que era mi carrera. Y cuando yo estaba en la universidad, les va a pasar también, tienes clases y dices y comentan de varios temas y hay algo que siempre está resonándote y dices, aquí hay un negocio y aquí hay un negocio. Y me pasaba eso mucho con una compañera mía que es mi actual socia. Decíamos, oye, aquí hay un negocio, siempre conversábamos. Cuando me gradué, yo conseguí trabajo, pero ella no. Y es la realidad, no todo el mundo teniendo la mejor carpeta, las mejores notas, tal vez el campo laboral es pequeño. Entonces, conversábamos nosotras, decíamos, oye, ¿por qué no emprendemos? No, pero es que chuta, es difícil y ahora y el dinero y la realidad es que es duro. Pero cuando tú te das cuenta que tienes una buena idea, el resto viene un poco más fácil. En mi caso yo hago, como comentaba, filtros de agua. Acá en el Ecuador, me imagino que todos ustedes para tomar agua o hierven el agua o compran agua embotellada. La realidad es que yo habiendo estudiado ambiente, me di cuenta de que hervir el agua no hace mucho por tema de contaminantes, ¿ya? O sea, el agua está bien porque no tiene microorganismos, pero hay muchas otras cosas que hervir realmente no hace nada.
Y comprar agua embotellada es un problema para el medio ambiente, el cual yo tenía algo realmente en contra de. Y cada vez conozco más gente que también le molesta comprar agua embotellada. Y ahí había otras alternativas, ¿no? Comprar estos bidones súper grandes, pero es problemático y cuesta mucho dinero y toca llamar. Entonces nosotros dijimos, aquí hay un negocio. La mejor manera de obtener agua es filtrar el agua. El problema es que mucha gente asocia filtrar el agua con algo costoso, con algo que tiene que venir el plomero y sacarte las tuberías, y es problemático. Entonces nosotros conversando con varias personas nos dimos cuenta de que muchas personas tenían este problema. Y obviamente preferían algo sencillo, fácil, rápido. Entonces nosotras hicimos nuestro propio filtro. Este filtro, como les comentaba, es de carbón activado a base de cáscara de coco, y lo que se hace es que se pone directamente en la llave. Tú abres la llave y el agua va filtrando a medida que pasa por el filtro. Entonces es instantáneo, no tienes que hacer nada engorroso y es súper económico. Ya teníamos nuestra idea y validamos la idea con varias personas. Y yo todavía no renunciaba a mi trabajo. Mi amiga no tenía trabajo, pero me decía, no, todavía, espérate, vamos a ver cómo hacemos. Porque siempre hay este miedo, ¿no es cierto? Dices, chuta, y ahora renuncio y el dinero. Pero afortunadamente yo tuve la oportunidad, me di cuenta que el ecosistema de emprendimiento en el Ecuador ha crecido muchísimo. Muy contrario a que mucha gente les diga, aquí hay mucho campo para emprender. Y cada vez todos los días hay nuevas tecnologías, todos los días hay nuevas plataformas para ofrecer los productos, todos los días hay gente dispuesta a invertir en tu emprendimiento y fondos dispuestos, y eso fue lo que me pasó a mí y la razón por la que estoy aquí. Yo tuve la oportunidad de postular para un programa de la CENESID que se llama Banco de Ideas, en el cual tú obtienes un capital semilla si tú tienes una buena idea. Tienes que cumplir, en nuestro caso, tienes que cumplir 3 parámetros: tener un proyecto innovador, tener un proyecto ecológico y tener un proyecto que sustituya importaciones. Al nosotras cumplir estas 3 condiciones, postulamos y ganamos. Y con este fondo pudimos empezar nuestro emprendimiento, que ahora, 2 años después, realmente ya es nuestro negocio, nos distribuye ventas, ya podemos vivir de esto. Y no les voy a mentir, ha sido un camino duro, pero cuando es algo tuyo, no te importa trabajar los fines de semana, no te importa recibir llamadas a las 10 de la noche, no te importa irte a la tacunga ese rato porque un cliente te llama. Y la realidad es que ningún trabajo les va a dar esa motivación, porque ver tu idea crecer, madurar, hasta hacerse realidad, es una satisfacción que les prometo ningún trabajo les va a dar. Entonces, la idea de que a veces el emprendimiento es algo que hacemos solamente porque no tengo trabajo ahorita, o me voy a poner a hacer algo que no tiene nada que ver con mi profesión. No, o sea, si le hemos invertido 4, 5, 6 años a una carrera, tenemos que hacer que eso perdure, y tal vez el campo laboral no está preparado para nuestras ideas. Entonces tenemos que crear ese campo laboral. Dejemos de lado esa idea de que yo voy a buscar un trabajo porque eso es lo que tenemos en la mente. No, nos graduamos del colegio, estudiamos la universidad, buscamos un trabajo y luego voy creciendo ese trabajo y llego a ser jefe. Está muy bien, está perfecto, pero no todas las personas van a tener esa oportunidad. Entonces, si vemos que en esa línea tal vez por ahí nos entrancamos, pensemos en que también tenemos la posibilidad de crear nuestro propio empleo. Y la idea que les quiero dejar un poco es que piensen siempre que la carrera que escojan tiene que ser algo que les apasione y por lo que estén dispuestos a trabajar un domingo, recibir llamadas a las 12 de la noche y irse de viaje en cualquier momento, ¿sí? El emprendimiento es algo maravilloso y cada vez hay mayores oportunidades para jóvenes emprendedores como nosotros, que tenemos ideas nuevas, refrescantes para nuestro país. Muchas gracias. Gracias por la invitación a las autoridades presentes aquí. Quiero indicarles cómo fue todo mi proceso. Así como ustedes están ahorita sentados, compañeros, igual estuve yo sentado como ustedes esperando a ver qué me informan, qué me dicen las autoridades pertinentes, pero opté por una carrera, en este caso desarrollo de software. Es una carrera nueva que está saliendo en el mercado. Me tocó hacer, en este caso, como ustedes van a hacer, el ser bachiller. Aprobé la postulación, vi la carrera, pero como en ese tiempo no era tan, como se dice en este caso, conocida, yo opté primero investigando. Investigué qué es el desarrollo de software, vi todas sus posibilidades de trabajo, analicé y me inscribí en el Instituto Benito Juárez. El Instituto Benito Juárez tenía la carrera dual.
No sabía bien qué era esta carrera dual hasta que me enteré cuando ya comencé a postularme y ya comencé a estudiar. Es decir, como dijo bien la autoridad aquí, son 3 meses que ustedes van y les dan todo lo que es la práctica y 3 meses ustedes ya van profesionalmente ya a trabajar. Profesionalmente ya, como les digo, son empresas que ustedes ya les piden hacer ya un trabajo directamente ahí. Ustedes el conocimiento que obtienen, ya sea en sus aulas, también lo van a obtener, pero ya profesionalmente, es decir, ustedes ya van a saber lo que es trabajar. Lógicamente nosotros fue muy nuevo. Yo tuve casi como 4 empresas. Estuve como en el Ejército Ecuatoriano, estuve en la Policía Nacional, estuve hasta en el propio CENESID haciendo prácticas de trabajo. Se obtiene bastante experiencia, es bastante, ustedes pueden conocer bastante gente con este tipo de modalidad. Sinceramente la carrera en sí, todo depende de ustedes. Me acuerdo que mis ingenieros me decían, ¿tú sabes programar? No, no tengo ni idea. Entonces me decían, vamos a comenzar desde cero. Pero lógicamente lo que ustedes pongan es el interés y lo que quieren llegar a hacer. Ustedes trácense una meta. A los 5 años, ¿qué necesitan? ¿Qué quieren tener? ¿Qué quieren obtener? Después de eso, pónganse 5 años más y así sucesivamente van teniendo. El desarrollo de software es una carrera que ustedes no necesitan tener, en este caso, una persona que les emplee. No. Ustedes tranquilamente pueden trabajar ya como emprendedor solamente. Ustedes pueden tener una persona que les diga, necesito que me hagan esto, 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 y ustedes lo pueden hacer sin ningún motivo, sin ningún problema. Yo, por ejemplo, no sabía cómo se hacen las aplicaciones móviles, que en el Ecuador poco se estaban dando aquí, ahora ya es un boom. Esas aplicaciones móviles usted ya lo pueden, ya lo sé hacer, lo sé cómo implementar, todo. Por eso les digo, esto es un emprendimiento que ustedes pueden hacer, pero tienen que poner de parte de ustedes. Eso les digo, primero lo que tienen que hacer es dar la prueba. Tratar de ver qué puntaje es el que necesitan para estas carreras tecnológicas, que son nuevas. En mi instituto, ya le digo, brinda esta carrera y varias más. Es muy, en este caso, es mucho lo que ustedes necesitan, solamente es tener las ganas para poder seguir. No es el conocimiento en sí, sino las ganas de poder seguir. Sigan estas carreras tecnológicas, aprovéchenlas porque se están implementando bastante en el Ecuador. La gente no lo está conociendo, ya la van a conocerle. Tengan mucho énfasis en proponerse qué es lo que ustedes quieren llegar a hacer en un futuro. Y como dijo bien la compañera, el emprendimiento va de ustedes. Si ustedes quieren trabajar para otras personas, lo pueden hacer. Si ustedes quieren trabajar para ustedes mismos, háganlo, no hay ningún problema. Mis experiencias, como les digo, gracias a lo que he estudiado, puedo estar tranquilamente, económicamente bien. Entonces, por eso les digo, sigan estas carreras, traten de ustedes mismos investigar qué otras carreras hay, no solo el desarrollo de software, hay varias carreras que han sacado las tecnologías, aprovéchenlas porque en este momento es el boom que está saliendo en el país. Muchas gracias. Uno de sus puestos recogiendo las preguntas que han realizado, las hemos ido agrupando también para que sea un poco más dinámico, así que Jean-Pierre nos va a ir leyendo las preguntas y las iremos respondiendo. Después de estas también responderemos las que nos han enviado a través de las redes sociales. El gobierno de todos.